Felipe, el ministro Montealegre, de quien hablamos hace algunos minutos, firmó con el presidente Gustavo Petro el decreto 0799, el pasado 9 de julio, que le quitó al Consejo de Estado la facultad para conocer las tutelas contra el presidente de la República. Es decir, el presidente Petro cambiando los jueces naturales que estudiarían las tutelas en su contra. Y eso ha desatado toda una polémica, porque he escuchado tesis de juristas que dicen que puede que sea legal, otros dicen no estoy tan seguro, pero sí genera muchas dudas sobre si esto es o no una retaliación del presidente a las decisiones del Consejo de Estado, que le frenó el decretazo, que le frenó los consejos de ministros en los canales privados, pero que le ha parado muchas cosas. Yo no creo que este sea un decreto ilegal, entre otras cosas, porque en su momento el entonces presidente Santos y el entonces presidente Duque sacaron un decreto similar cambiando las competencias. Entonces yo no veo que sea ilegal, no. Es decir, no fueron declarados ilegales esos decretos que le mencionen. No creo que sea ilegal. El tema de fondo realmente es lo que usted plantea, Ricardo, es si es una retaliación o un mensaje del gobierno del presidente Petro al Consejo de Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente lo que está diciendo es que ahora los jueces de tutela, los jueces del circuito, yo creo que eso se les va a devolver. Pues, ¿y por qué se les va a devolver, Felipe? ¿Y cómo se les puede devolver? Pues porque el Consejo de Estado es uno, tiene su sección quinta, etcétera, etcétera, y aquí estamos hablando de cientos de jueces del circuito en el país. Entonces, de golpe por hacer más, hicieron menos. Yo creo que se les van a aumentar el número de tutelas. Y claro, el fondo de este decreto, según me explican a mí, es porque frente al Consejo de Estado no tienen nuevos recursos distintos de un recurso ante la Corte Constitucional. Claro, así es. Aquí no, aquí tienen el recurso del tribunal y del tribunal, o sea, tienen más recursos, digamos, para defenderse. Pero además, Felipe, Pero el tema es, ¿no vendrán más fallos en contra del presidente de la República? Que ahí voy a un punto, Felipe. Yo me quedé en la teoría según la cual a los altos funcionarios del Estado, los más altos funcionarios del Estado, se les daban mayores garantías procesales por cuenta de la responsabilidad que tienen en sus manos. Y sí, que para ellos al final terminaba siendo una garantía que los procesara la Corte Suprema de Justicia eventualmente, que los procesara el Consejo de Estado, que los investigaran las altas cortes. No entiendo cómo entonces ahora lo que hacen es devolverse y que con profundo respeto le digo, un juez del circuito que tiene un rango inferior, eso es un hecho objetivo. Es que acuérdese, si mi memoria no me falla, un juez del circuito ordenó el arresto del entonces presidente Iván Duque por desacato. Sí, claro, de acuerdo. Un juez del circuito. Entonces ahí fue cuando el gobierno del presidente Duque dijo, no, esto que lo resuelva la máxima instancia que en estos temas, que es el Consejo de Estado. Por eso le digo que de golpe va a hacer lo uno por lo otro. De golpe se van a llenar de más tutelas, de más desacatos, y pues es una retaliación, pero yo no creo que sea un decreto ilegal. No creo. 9:28 minutos, el presidente del Consejo de Estado es el magistrado Luis Alberto Álvarez. Consejero Álvarez, buenos días. Buenos días, Ricardo, y a toda la amable audiencia de Blue Radio. Estamos en esta discusión y sé que hay diferentes interpretaciones sobre el decreto 0799, el decreto en medio del cual el presidente Gustavo Petro cambia quién es el competente para asumir en primera instancia las tutelas en su contra, para el presidente de la República. Y estamos en esta discusión. Felipe Zuleta nos dice, yo no creo que esto sea ilegal. ¿Cuál es su impresión a primera vista de lo que está conociéndose? Bueno, hay que señalar en primer lugar que el presidente de la República tiene una potestad que se denomina la potestad reglamentaria de las leyes. Y en este caso, el decreto 2591 del año 91, que reguló la tutela, es un decreto de jerarquía legal, así se ha interpretado, de carácter estatutario. Y en esa medida es que el gobierno en general, no este gobierno, sino
los gobiernos han emitido en su momento decretos reglamentarios de ese estatuto legal. En consecuencia, es el desarrollo de una potestad que tiene el presidente en el artículo 189, numeral 11, que le permite, repito, reglamentar las leyes en razón a la necesidad de la misma. En segundo lugar, debo señalar que el Consejo de Estado no tiene nada distinto a señalar frente a ese decreto, que no se trata de reclamar una competencia, ni más faltaba, ni tampoco de rechazar una competencia. El Consejo de Estado, como máximo guardián de la legalidad, ha venido cumpliendo un papel cual es el de garantizar que las actuaciones de las autoridades todas estén ceñidas al imperio de la Constitución y la ley. Magistrado Álvarez, en este caso, ¿ustedes leen esta decisión del presidente Petro como una retaliación por las decisiones del Consejo de Estado que no han favorecido los intereses del gobierno? Bueno, mire, cuando uno lee el decreto 799 del pasado 9 de julio y con detenimiento analiza las consideraciones que allí se señalan, pues le genera preocupación, porque este es un decreto que, a mi modo de ver, en primer lugar, no contribuye pues a fortalecer los lazos de entendimiento entre el Ejecutivo y las altas cortes. Y en segundo lugar, francamente no es una medida, como allí se invoca, dirigida a aproximar la justicia ciudadana, la justicia contenciosa, discúlpeme, a la ciudadanía o a los ciudadanos. Ni tampoco está enderezado a procurar combatir la congestión judicial. De manera que, si uno analiza esas expresiones, que además le agrega que lo que se busca es mayor transparencia, pues tengo que decir que el Consejo de Estado no puede aceptar esas invocaciones que se hacen en el decreto, porque, en primer lugar, esta jurisdicción, que ya es una institución bicentenaria, que fue creada justamente para que en su momento el Libertador así lo inspiró, las decisiones importantes, las resoluciones ejecutivas, incluso las leyes, fueran sometidas a discusión en el seno de una asamblea corporativa, que en esa época se entendió que por la calidad de los integrantes y por el número, voy a utilizar una frase textual, decía, mereciera la confianza pública. Y yo debo decir que en ese orden el Consejo de Estado viene haciendo una función, o cumpliendo una función en aras del respeto a la legalidad, haciendo honor a la inspiración del Consejo de Estado creado en el siglo XIX. Esto es generar confianza pública. Y en esa medida no puedo entender que allí se invoque aspectos de transparencia, porque el Consejo de Estado, repito, no agencia derechos políticos, no está en contra de ningún gobierno. Simple y llanamente la función que corresponde hacer, y habrá casos en donde se ampara los derechos del demandante, en otros no. Y particularmente en esa materia tenemos muchos ejemplos donde ha habido decisiones que han favorecido al gobierno, como también decisiones que no están en armonía con su agenda política. Sí. Presidente, como dicen los profesores de Derecho, en tratándose de un acto administrativo, ¿es susceptible de control de legalidad por parte del Consejo de Estado? Por supuesto. Como cualquier decreto en ejercicio de función administrativa, tiene un control de legalidad prescrito en la ley, y en este caso esto es un decreto del orden nacional que correspondería al máximo tribunal de la justicia contenciosa del Consejo de Estado. ¿Y lo estudia de oficio o por demanda previa? No, tiene que haber, por supuesto, una demanda que se formule por algún ciudadano. Por alguna ya persona. se han anunciado varias. Seguramente, en esto hay que entender que el juez de la legalidad está sometido a los cargos que formule el demandante, de manera que habrá que esperar que se planteen las demandas, y seguramente la decisión será
como vuelvo y repito, ordinariamente se hace. Esto es acatando los estrictos términos de la Constitución y la ley. Claro, por supuesto, y aquí estaremos pendientes de lo que decida el Consejo de Estado, si llegan esas demandas como las que ya anunció, por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal, y estaremos atentos a lo que ocurra. Pero al final, magistrado Álvarez, y con esto quisiera concluir esta charla, ¿está la situación hoy existente en la relación entre el presidente de la República y el Consejo de Estado? Usted nos dice que este decreto termina enrareciendo aún más el ambiente. Hoy, ¿qué está pensando el Consejo de Estado sobre esa relación con el Ejecutivo? Yo pienso que este decreto no va en la línea de generar lazos de entendimiento con las Cortes, me parece. Y permítame decirlo también a la luz de un mandato legal. Si ustedes examinan el artículo 113 de la ley 1437 del 2011, esto es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, allí en el artículo 113.1 se señala que debe ser oída previamente la Sala de Consulta y Servicio Civil cuando se trata de proyectos de disposiciones administrativas de cualquier rango, de cualquier nivel, ojo, que afecten la organización y las competencias o las funciones del Consejo de Estado. Y en este caso eso no ha acontecido. Y en segundo lugar, yo creo que esta es una, digamos, interferencia a las funciones del Consejo de Estado que genera, a mi modo de ver, una mala señal para el país. Genera aún más incertidumbre. Y en momentos en que lo que se quiere es seguridad jurídica, paz social, armonía institucional. De manera que respetamos la competencia que tiene el señor presidente, y repito, para reglamentar las leyes, pero nos parece altamente inconveniente en una coyuntura como la que vivimos, en donde las voces que claman por una armonía institucional, pues lo que aquí uno vislumbra es otra cosa. Es el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, con nosotros, comentando el decreto 0799 con el que cambia el presidente Petro quién es el juez natural que recibe en primera instancia las tutelas en su contra. Magistrado Álvarez, muchas gracias. A ustedes, apreciados periodistas de Blue Radio, y a todos los amables oyentes. 9:37 minutos, Álvaro, y entonces surgen preguntas. ¿Vale la pena? ¿Era necesaria una discusión como estas? Una más en medio de toda esta maraña de confrontación que hay con diferentes actores, sectores por parte del presidente Petro. Pues sí, estas tensiones institucionales pues, no son deseables. Lo que pasa es que hay que aceptar la realidad, hay un enfrentamiento ahí. Y yo creo que la responsabilidad, si se va a buscar, es compartida. Fíjese, el presidente del Consejo de Estado está hablando de razones de conveniencia, debe hablar solo de razones de legalidad. Las Cortes no son para salir a los medios a dar opiniones casi políticas, aunque tenga que ver con su resorte institucional, pero las razones de conveniencia no son bien atendidas. Si hubiera aquí una usurpación de funciones, una violación, un exceso de poder del gobierno, pues tiene la Corte derecho a decir algo, pero venir a hablar de conveniencia e insinuar que hay razones políticas mostrando una intencionalidad política, que es lo que percibe Petro en el Consejo de Estado, pues no es bueno. ¿Por qué hay ese enfrentamiento? Porque ambas partes perciben eso. En Estados Unidos es al revés. La Corte Suprema le ha quitado competencia a los jueces que estaban frenando los decretos del presidente Trump, y como la Corte es tan trumpista, le está cerrando el paso a los jueces. Aquí están buscando lo contrario. En gobiernos anteriores, como decía Felipe, hicieron lo mismo, también buscando jueces más favorables. Eso no es bueno, pero pues es lo que pasa en una polarización de estas. 9:39 minutos, Aurelio. Pero el aspecto principal no son las declaraciones del doctor Álvarez. Pues sí, él puede dar sus opiniones. Aquí el aspecto principal es que el ministro Montealegre se inventó un atajo para no llegar al Consejo de Estado la supervisión y la vigilancia de los actos administrativos del gobierno. No se les olvide que aquí hay una cosa que es importante. Aquí la máxima autoridad jurídica frente a actos de administración del Estado
es el Consejo de Estado. Y entonces yo sí tengo reparos de que aquí la solución sea un juez del circuito de Caparrapí que recibe algo en contra de o en detrimento del Consejo de Estado. Yo no creo que el aspecto principal sean las declaraciones políticas, ni la polarización, ni no. Aquí hay un atajo que la primera autoridad del país en materia jurídica, el ministro de Justicia y el presidente, tratan de tomar para birlar a una corte que al final de cuentas es la máxima autoridad en materia de derecho administrativo en este país. Claro, pero fíjese, Aurelio, que aquí va a pasar algo, y es que, como nos confirmaba el magistrado Álvarez, el propio Consejo de Estado va a ser el encargado de decidir si está o no ajustado a la legalidad el decreto 0799. Es decir, el Por lo Consejo mismo de que Estado estamos tendrá en diciendo, sus manos saber si esto tiene o no tiene sentido jurídico, en medio del aluvión de demandas que seguramente se aproximan. Pero es cierto, el trasfondo de esto busca hacer un bypass, busca hacer un puente para evitar que el Consejo de Estado controle, como ha controlado hasta ahora, las decisiones del gobierno, muchas de las cuales ha tumbado porque no cumplieron las normas. Por ejemplo, congeló el decretazo a través del cual pretendían convocar la consulta popular, congeló y suspendió la transmisión de los consejos de ministros a través de los canales privados, entre otras decisiones. 9:41 minutos.